Vamos primero a empezar por la aplicación a problemas de un solo cuerpo y luego, hacia el final, voy a pasar a hacer aplicaciones, por ejemplo, a dos o más cuerpos. Empecemos con esta situación. Dicen, determine la masa de una persona cuyo peso en el planeta Tierra es de 1000 newton. Si esta persona se fuera a la Luna, donde los cuerpos caen libremente acelerando a 1.66 metros por segundo al cuadrado, ¿cuál sería su peso allá? Una persona puede ser como la que ustedes ven aquí en esta imagen a la derecha, esta mujer que está descansando aquí sobre el suelo. Si está ahí en reposo, sobre ella están actuando dos fuerzas. Hacia arriba, la fuerza que denominamos normal, y hacia abajo, la fuerza que denominamos fuerza gravitacional o peso. En este ejercicio ya me están dando el peso. Ya me están dando la fuerza gravitacional que actúa sobre esta persona. Así que vamos a dibujar esta circunferencia representando el planeta y vamos a dibujar aquí este muñequito representando a la persona que se encuentra ahí en la superficie del planeta. Todo el tiempo el planeta está ejerciendo una fuerza sobre esa persona, empujándola hacia el centro del planeta. Esa fuerza es la que hemos denominado fuerza gravitacional o peso. ¿Cómo podemos saber cuál es el peso de una persona? ¿Cómo podemos saber cuál es esa fuerza? Una manera en que podemos saber cuál es el peso de una persona es que podemos estudiar, por ejemplo, cuál es la aceleración con la cual se mueve una persona cuando salta y se encuentra en el aire, cerca a la superficie del planeta. Cuando una persona salta y está cayendo libremente, despreciando la fricción con la atmósfera, entonces lo que nosotros sabemos es que esa persona cae acelerando, ¿verdad? Con una cierta aceleración. Esa aceleración cerca de la superficie de la Tierra, ya saben ustedes que tiene un valor de 10 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, si nosotros aplicamos la segunda ley de Newton del movimiento, que dice que la fuerza, en este caso, en dirección vertical, que actúa sobre esa persona, que sería la fuerza gravitacional, pues es igual al producto de la masa de la persona por la aceleración con la cual se mueve. Esa aceleración pues recibe un nombre especial, ustedes saben que la representamos con la letra G y es la que denominamos aceleración de la gravedad. Por eso entonces el peso se puede encontrar multiplicando la masa de una persona por la aceleración de la gravedad. Ahora, claro, en esta situación ella no está en movimiento, ella está en reposo sobre la superficie del planeta. Pero esa sigue siendo la fuerza con la cual el planeta está aún tirando de esa persona hacia abajo. En este ejercicio pues ya nos dan el valor de la fuerza gravitacional o peso. Nos dicen que es de 1000 newton. Nos piden hallar la masa de la persona y nosotros sabemos que la aceleración de la gravedad es aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado. Así que de aquí podemos despejar la masa. Entonces pasando a dividir, pasamos a dividir acá 10 metros por segundo al cuadrado y eso nos daría entonces la masa de esta persona. 1000 dividido 10 da 100. Así que tenemos que la masa de la persona dará 100 y las unidades. Si dividimos newton entre metro y segundo al cuadrado, metro por segundo al cuadrado, eso nos da las unidades que denominamos kilogramos. Así que la masa de esta persona es de 100 kilogramos. Este ejercicio también está aquí colocado a propósito para resaltar algo muy importante. Y es que peso es diferente a masa. El peso es la fuerza gravitacional que ejerce un planeta sobre un cuerpo que se encuentra cerca de la superficie de ese planeta, mientras que la masa es una propiedad intrínseca del cuerpo, que no depende del lugar en donde se encuentre ese cuerpo. Ahora, ¿y qué pasa si esta persona se va a la Luna? Ahora entonces, ¿cuál sería su peso en la Luna? Entonces, por favor, ustedes, 2, 3 minuticos para que contesten a esa pregunta. ¿Cuál sería entonces
el peso de esta persona en la luna? Pues, profe, haciéndolo, yo no lo hice con la gravedad 110 metros sobre segundo al cuadrado, sino con 9.8, da 169.38 newton. Que de igual forma, si lo hiciéramos con 100, creo que daría 166 newtons, creo. Sí, Sí, eso es. sí, 176. Bueno, muy bien, entonces hagámoslo acá para que todos lo tengan claro. Así que ya sabemos que la masa de esta persona es de 100 kilogramos. Y por lo tanto, entonces, si se va esta persona a la luna, entonces la fuerza gravitacional que se ejerce sobre esta persona en la luna será el producto de la masa por la aceleración con la cual se moverá cayendo libremente en la luna. Así que entonces tenemos que la masa es 100 kilogramos, la aceleración es 1,66 metros por segundo al cuadrado y 100 por 1,66 daría 166, como ustedes bien han dicho, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y eso es lo que nosotros denominamos newton. Así que en la luna esta persona pesa 166 newton. Recalquemos eso. Entonces en la Tierra esta persona pesa 1000 newton. Es decir, la fuerza con la que es atraída hacia abajo es 1000 newton. En la luna, la fuerza con la que esa persona es atraída hacia el centro de la luna es de solamente 166 newton. Pero en ambos lugares la masa es de 100 kilogramos. La masa es una propiedad intrínseca del cuerpo, que no depende entonces del lugar donde se encuentra. Veamos este otro ejercicio. Dice que un estudiante está tirando de una caja de 40 kilogramos, ejerciendo una fuerza constante de 100 newton durante 10 segundos. Si no existe rozamiento entre la caja y el suelo, ¿con qué aceleración se movió la caja? Entonces, de nuevo, recuerden que lo primero que tenemos que hacer es identificar todas las fuerzas que están actuando sobre esa cajita. Hacia la derecha, por medio de esta cuerda, este niño, este estudiante, entonces está ejerciendo una fuerza que recibe el nombre de fuerza de tensión. El suelo está empujando la caja hacia arriba, verticalmente hacia arriba, con una fuerza que nosotros denominamos fuerza normal y que simbolizamos con la letra N minúscula. Y hacia abajo, hacia el centro del planeta, el planeta entonces está ejerciendo sobre la caja la fuerza que llamamos peso o fuerza gravitacional. Sin embargo, la caja no se está moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo. Eso quiere decir entonces que la suma de todas las fuerzas que actúan en dirección Y, en la dirección vertical, pues tienen que ser igual a cero. ¿Esa suma qué es? Pues hacia arriba la normal, más hacia abajo el peso, el menos que indica la dirección y Fg que representa la magnitud de dicha fuerza. Y esto pues es igual a cero. Y lo único que me permite concluir este análisis es que la magnitud de la fuerza normal tiene el mismo valor que la magnitud de la fuerza gravitacional. Ahora, ¿qué pasa en la dirección horizontal? En la dirección horizontal, según la segunda ley de Newton, la suma de todas las fuerzas en dirección X debería ser igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración con la cual se mueve el cuerpo en la dirección X. Pero horizontalmente solo está la fuerza de tensión. No estamos considerando rozamiento, nos dijeron que no hay fricción. Por lo tanto, esa única fuerza pues debe ser igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración con la cual se mueve en la dirección X. Así que entonces, ¿cuál es el valor de esa aceleración?
Nos dicen que la fuerza que se le está aplicando es una fuerza constante de 100 newton. Así que reemplazamos ahora sí por su valor, o lo que es más aconsejable, yo siempre considero mejor resolverla en forma simbólica y solamente hasta el final poner los números y calcular. Así que si pasamos a dividir la masa, esto me da entonces la expresión para la aceleración. Ahora sí coloquemos los números y calculemos la aceleración en dirección X, que sería la tensión, dividido la masa es igual a 100 newton, dividido la masa que es 40 kilogramos. Así que la aceleración en la dirección horizontal nos daría la mitad, esto quedaría, a ver, puedo simplificar, 100 es 10 por 10, 40 es 4 por 10 y 10 dividido 10. Se simplifica, me queda 10 cuartos y 10 cuartos es equivalente a 5 medios. Y 5 medios, la mitad de 2 es 2.5. Así que el resultado sería 2.5 unidades metros por segundo al cuadrado. El cuerpo bajo la acción de esa fuerza está acelerando a 2.5 metros por segundo al cuadrado. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué significa que un cuerpo acelere a 2.5 metros por segundo al cuadrado? Lo que eso significa es que el cuerpo se está moviendo de manera que por cada segundo de tiempo que pasa, la velocidad del cuerpo se está incrementando en pasos de 2.5 metros por segundo. Por ejemplo, suponiendo que el cuerpo se encontraba inicialmente en reposo, o sea que su velocidad inicial es 0. Entonces, podemos hacer como una tabla donde aquí vamos a colocar el tiempo medido en segundos y aquí la velocidad instantánea en metros por segundo. Al tiempo 0, apenas comienzas a aplicarle la fuerza, él está en reposo, así que la velocidad es 0. Cuando ha pasado, por ejemplo, un segundo, ¿qué velocidad instantánea ha alcanzado el cuerpo? Pues sería 2.5 metros por segundo. A los 2 segundos, ¿qué velocidad instantánea habrá alcanzado el cuerpo? ¿Qué me dicen ustedes? A los 2 segundos, ¿cuál sería la velocidad instantánea del cuerpo? 5. 5 metros por segundo, ¿verdad? Y a los 3 segundos, 7.5. 7.5. Y así sucesivamente. A los 4 segundos, entonces sería 10 metros por segundo. 10. Ajá. Eso es lo que significa acelerar de manera constante. Significa que por cada segundo de tiempo que pasa, la magnitud de la velocidad del cuerpo se incrementa en pasos de 2.5 metros por segundo. ¿Y cómo sabríamos en dónde se encuentra el cuerpo? Suponiendo, por ejemplo, a su vez, que nosotros colocamos un sistema de referencia tal que en donde se encontraba inicialmente la caja es lo que llamamos la posición inicial 0. ¿Cómo sabemos nosotros entonces en dónde se va a encontrar la caja como una función del tiempo? Para eso, recuerden entonces que nosotros encontramos una ecuación cinemática del movimiento que dice que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más un medio de la aceleración con la que se mueve el cuerpo en dirección X por el tiempo al cuadrado. Así que usando esta ecuación, pues yo puedo saber en cada instante de tiempo en dónde se encontrará la partícula. Por ejemplo, ¿cuál es la posición a los 4 segundos? Cuando ha pasado un tiempo de 4 segundos, ¿en dónde se encontrará él? La posición inicial es 0 más la velocidad inicial es 0 por el tiempo que es 4 más un medio de la aceleración que nos dio 2.5 por el tiempo al cuadrado, que sería entonces 4 elevado al cuadrado. Así que la posición al cabo de 4 segundos va a ser igual a 0 más 0 da 0, 4 al cuadrado es 16, 16 dividido 2 da 8 y 8 por 25 da 20, ¿verdad?
O sea que al cabo de 4 segundos el cuerpo se encontrará en la posición 20 metros. Ese es el gran poder que confieren el conocimiento de cuáles son las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo. Si nosotros conocemos esas fuerzas, vamos a ser capaces de predecir cómo se va a estar moviendo ese cuerpo, es decir, en cada instante de tiempo, qué velocidad va a tener y en dónde se va a encontrar. Ese es el gran poder predictivo de la física. Muy bien, y ahora pasemos de pronto a un ejercicio que también seguramente es muy conocido por ustedes, que son aquellos ejercicios en donde tenemos una partícula, un cuerpo que está deslizando, pero ahora por un plano inclinado. Nos dicen acá que tenemos un deportista de patinaje con tabla sobre nieve. Dice la masa del patinador, el deportista, es de 72.9 kilogramos, 1.79 metros de altura, y que se desliza por una pendiente con un ángulo de 22 grados con respecto a la horizontal. Si podemos despreciar la fricción, ¿cuál será la aceleración con la cual está descendiendo este patinador? Aquí tenemos entonces una secuencia de 3 imágenes. A la izquierda es el patinador, tal cual como nosotros lo vemos. A la derecha entonces tenemos una representación esquemática. Entonces está deslizándose por una pendiente. Hemos dibujado entonces eso como un plano inclinado. Y la pendiente pues está dada por el ángulo de inclinación, que aquí llamamos θ, el ángulo de inclinación con respecto a la línea horizontal. Como ya les he dicho antes, el primer paso es reconocer cuáles son las fuerzas que están actuando sobre ese patinador. Sobre ese patinador, tirando de él hacia abajo, tendríamos la fuerza gravitacional y perpendicular a la superficie, la fuerza normal. La fuerza normal siempre es una fuerza que actúa perpendicular a las superficies que entran en contacto. Ojo, el patinador también le ejerce fuerza al plano inclinado, pero en este caso nuestro objeto de estudio no es el plano, no es la montaña, no es la nieve, sino que nuestro objeto de estudio es el patinador. Por eso estamos considerando únicamente las fuerzas que actúan sobre el patinador. El siguiente paso, una vez que nosotros identificamos las fuerzas, es elegir un sistema inercial de referencia. Cuando tenemos planos inclinados, en muchas ocasiones es conveniente escoger un sistema de referencia en donde el eje X sea paralelo al plano inclinado. Y es lo que ustedes ven aquí en la imagen C a la derecha. Allí hemos representado un plano cartesiano donde el eje X apunta positivo hacia abajo, paralelo al plano inclinado, y el eje Y apunta perpendicular hacia arriba del plano inclinado. Una vez que nosotros escogemos el sistema inercial de referencia, ahora respecto a ese sistema inercial encontramos las componentes de las fuerzas. Miren que la fuerza normal está en la misma dirección del eje Y, pero el peso está no en X ni en Y, sino en una dirección en diagonal. Así que respecto a ese sistema inercial de referencia, el peso tiene dos componentes. Una componente horizontal paralela al plano inclinado y una componente vertical perpendicular al plano inclinado. Ahora, para poder hallar las componentes necesitamos conocer un ángulo. En este caso, resulta que el ángulo de inclinación del plano inclinado es justamente igual al ángulo entre la fuerza gravitacional y la dirección que apunta en dirección del eje Y, pero hacia abajo. Ese ángulo es el mismo. Y por lo tanto, entonces, respecto a ese ángulo, miren que la componente en Y sería el cateto adyacente. La fuerza gravitacional representa la hipotenusa del triángulo que se está formando allí, y este pedacito acá abajo sería la componente en dirección horizontal. Lo pinté allá abajo, pero aquí lo pintan acá arriba, es equivalente, se puede pintar en cualquiera de los dos lugares. Y de esa forma entonces, una vez que hemos identificado ese ángulo y hemos identificado las componentes, pues usando, como ustedes bien conocen ya la trigonometría,
nosotros podemos calcular los valores de esas componentes. En este caso, la componente horizontal vale mg por el seno de teta, porque para ese ángulo teta, la componente en x es la que está en el lado opuesto del ángulo, el cateto opuesto. Por eso se usa la función seno. Mientras que la componente en y es la que está adyacente al ángulo, y por eso usamos para calcularla la función coseno. La magnitud de la fuerza es mg, el peso, en dirección diagonal. Y por ese motivo, entonces, la componente en x será mg por el seno del ángulo y la componente en y, mg por el coseno del ángulo. No olvidar lo siguiente, ¿no? Que respecto al sistema de referencia que nosotros hemos dibujado, la componente en x apunta en la dirección positiva del eje x, pero la componente en y de la fuerza gravitacional está apuntando en dirección negativa del eje y. Muy bien, y entonces, ¿cómo finalmente resolvemos la situación? Permítanme, yo voy a girar el sistema de coordenadas. Entonces aquí tenemos el eje y, aquí tenemos el eje x. Voy a volverlo a pintar, pero ahora lo voy a girar para que nos quede más fácil visualizarlo. Por acá en diagonal, entonces tendríamos el peso mg. Este ángulo aquí es el que estamos llamando teta. Y las componentes entonces de este vector, como bien saben ustedes de su curso de álgebra lineal, entonces las componentes de este vector hacia la derecha sobre el eje x tendríamos entonces la componente en x que valdría mg seno del ángulo teta, y verticalmente hacia abajo hasta aquí tendríamos la componente en y que tiene una magnitud de mg coseno de teta, pero recuerden que está apuntando hacia abajo, así que por eso el signo menos. Y la otra fuerza que está actuando sobre ese patinador pues es la fuerza normal dirigida verticalmente en dirección positiva del eje y. Esas son todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Ahora pasamos a aplicar las leyes de Newton. En especial, pues la segunda ley de Newton del movimiento. La suma de todas las fuerzas que actúen sobre ese patinador en dirección X debe ser igual al producto de la masa del patinador por la aceleración con la cual se mueve en dirección X. Esas fuerzas son las responsables de que él se mueva acelerando, ¿no? De esa manera. Pero en dirección X solamente hay una fuerza, que es la componente del peso en dirección X, o sea, mg por el seno del ángulo de inclinación. Y esto es igual al producto de la masa por la aceleración en la dirección horizontal. Por lo tanto, pues aquí podemos despejar la aceleración en la dirección horizontal. Observen que la masa se encuentra multiplicando a la derecha y a la izquierda, así que si pasamos a dividir la masa o dividimos en ambos lados de la ecuación por la masa se simplifica. Y conclusión, la aceleración con la cual se mueve el cuerpo en dirección X tiene una magnitud que está dada por la aceleración de la gravedad multiplicada por el seno del ángulo de inclinación. Eso quiere decir entonces que la aceleración depende de qué tan inclinado es esa montaña, ¿no? Qué tan inclinado es el plano. Cosa que ustedes intuitivamente o de la experiencia de su vida cotidiana pues ya lo sabían, ¿no? Si uno se desliza por una pendiente muy inclinada, pues va ganando cada vez más velocidad que si se desliza por una pendiente poco inclinada. Entonces eso depende del seno del ángulo de inclinación. En cualquier caso, la otra cosa que está diciendo este resultado es que la aceleración no puede ser más grande que la aceleración de la gravedad. En el caso límite, que sería cuando el plano está completamente vertical, o sea que el ángulo es 90 grados, pues el cuerpo estaría en caída libre, el seno de 90 grados es 1, y por lo tanto pues la máxima aceleración posible sería pues justamente igual en magnitud a la aceleración con la cual caen libremente los cuerpos.
la aceleración de la gravedad. Ahora, ¿qué pasa en la dirección vertical? En la dirección vertical, entonces tenemos que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, sobre ese patinador en la dirección vertical, como ese patinador no se mueve perpendicularmente al plano inclinado, ni hacia arriba ni hacia abajo, pues significa que la suma de todas las fuerzas debe ser cero. Esas fuerzas son hacia arriba la fuerza normal, más hacia abajo la componente en Y de la fuerza gravitacional, o sea, menos mg, por el coseno del ángulo de inclinación. Y esto pues debe dar cero. Por lo tanto, esto lo único que me da, o lo que me permite calcular, es cuál es la magnitud de la fuerza normal que está ejerciendo el plano inclinado, es decir, la superficie de la montaña sobre el patinador. Tiene un valor igual a la magnitud de la componente en la dirección vertical del peso, mg coseno del ángulo de inclinación. Conocidos los valores de la masa del patinador, de la aceleración de la gravedad y del ángulo, entonces podemos sustituir los valores y encontrar el valor de la aceleración en dirección X y el valor de la fuerza normal.